Un libro que tengo en mis manos se llama Cantos Náuticos. Es una obra de Vicente Tiburcio y es una obra de Vicente Tiburcio en el sentido estricto porque es un libro ilustrado que ha escrito él y lo ha ilustrado también él, porque a Vicente, que lleva muchos años en esto y que lleva también algunos pues dedicado a multitud de historias, a pintar, a enseñar, etcétera, lo conocíamos o nos conocemos desde hace tantos años que no los voy a decir, porque da un poco de escalofrío, da un poco de vértigo pensar en los finales de los 80, ¿no? Y hasta dónde estamos. Y bueno, aquí estamos. Él se dedicó principalmente en aquellos años al mundo del cómic, de la tira cómica también en prensa. Recuerdo los años de Diario 16, donde empezaron aquellas tiras en compañía de Juan Álvarez. Y bueno, aquí lo tenemos convertido en un narrador, aunque sin dejar de ser dibujante, ilustrador y pintor. Vicente Tiburcio, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Pues genial. estupendamente, ¿no? De la vida, por lo que te vemos. Ahora Bueno, pasa el tiempo por ti. nos cuidamos. Haces bien, haces muy bien. Bueno, y Vicente ha dado a la imprenta este Cantos Náuticos que está editado en Madrid por Más Estrella Ediciones, del que vamos a tener noticia aquí, aunque ya se ha presentado en Totana y en Alhama. Hay una próxima presentación en Murcia el próximo día 3 de febrero en la librería Expolibro Diego Marín, que va a estar introducida por Isabel García Molina, que es la directora del aula de poesía de la Universidad de Murcia, es filóloga también y poeta. Será a las 7:30 del próximo viernes 3, como decimos. Y por este motivo pues queríamos también comentar este texto. ¿Cuándo te reconoces autor? ¿Cuándo te reconoces narrador? ¿Y cómo surge? ¿Cómo surgen estos cantos náuticos? A ver. Bueno, mira, paralelamente a toda mi andadura como diseñador, que luego me trasladé a vivir a Totana, como bien sabes, pues yo también he tenido una vena que ya asomaba en las páginas del Víbora, que ya Berenguer, el editor, me decía, no seas tan filosófico. Me asomaba una vena muy existencialista bueno, pues encajaba yo como podía en el Víbora. Y bueno, ahí las encuestas de los lectores me pusieron bastante elevado, me parece que fue en segundo lugar una de las veces, como guionista, más que como dibujante incluso. Sí. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, poco tiempo, andando el tiempo, pues empecé a escribir. O sea, tenía el blog, como digo en la introducción, una amiga, había un blog literario, me pidió algo sobre la meditación, que también me he dedicado mucho a la búsqueda interior, existencialismo, meditación, todas estas cosas, ¿no? Y entonces me pidió algo que escribiera sobre ello y de pronto me siguió pidiendo cosas y me enzarcé con los cantos náuticos y ya no dejé de escribir. Ensayos, poesía, novelas, cuentos cortos, pero miles y miles de páginas tengo por ahí inéditas y esto es lo primero que asoma. Y algunas que vas a dar a la imprenta también, de esas miles, ¿no? Creo que hay proyectos incluso sí. de una mayor densidad del que... Sí, hay... dicho por ti esto, ¿no? Claro, el que me introduce la historia, el libro, que se llama Víctor Trubiano, es un hombre conocido en ciertos sectores porque es un personaje que se le llama inédico. Inédico, esta sombra, es una persona que no come ni bebe ni agua. Es muy extraño, lo podéis ver en YouTube. Bueno, está en más de 40 países mundiales haciendo conferencias y charlas y cosas. Y es amigo personal mío, ha estado muchas veces aquí, le he organizado también. No se puede sobrevivir sin ingerir ninguna se dice, pero un bueno, líquido. Nada. Está chequeado por una clínica sueca que está colgado en los chequeos en YouTube. Médicos rusos en una clínica sueca. Sí, esto es un poco asombroso. Pero bueno, que tampoco es decir, es la historia de este hombre la que ha escrito el libro y va a ser editado inmediatamente en España y en Croacia, que ya está contratado. Y luego vendrán más países, lógicamente, pues este está desde India hasta Sudamérica, o sea, por todo el mundo. Qué curioso. Sí, es muy curioso. Buscarlo en YouTube. Pues sí, lo vamos a buscar y lo hablaremos en su momento. Antes nos vamos a quedar con estos cantos náuticos, donde tú, utilizando una técnica literaria muy llamativa que han utilizado todos los grandes, empezando por Cervantes, esa técnica del manuscrito hallado, de que me encuentro algo, también lo hacía Humberto con el nombre de la rosa, por ejemplo. Cervantes lo hace en el Quijote, con el Códice de Cide Hamete Benengeli. Y tú haces lo mismo, porque un tipo que está en la playa y demás, pues le llega Usualmente le llega una garrafa. Eso es, le llega una garrafa llena de documentos, llena de manuscritos, de pergaminos, que empieza a descifrar y empieza a leer y empieza a narrar.
Es un pequeño guiño porque esta persona que está un poco varado en esa playa, porque está en una especie de callejón sin salida en su vida, no sabe por dónde va a salir, la típica crisis existencial, póngasele la edad que se quiera. Entonces este personaje pues de pronto le encuentra más bien la garrafa, él se pone a leerlo, al final queda muy asombrado, lo estudia durante semanas, decide transcribirlos, hacerlos libros y ahora digamos que el libro que he escrito yo, bueno, que va a llegarle a los lectores, sería a modo de garrafa, siguen extendiéndose, haciéndose extensibles estos cantos a cuanto el lector quiera recibirlos. Ajá. Bueno, y ahí sí que hay una profundidad, aunque tú dices, tengo textos incluso más profundos, pero sí que hay una búsqueda a través de esos pergaminos, de esos legajos que le llegan, sí que hay una búsqueda de sí mismo, viviendo las historias de otros, de alguna manera, ¿no? O buscándose en los textos de otros, ¿no? Es como una vía iniciática, es decir, digamos que el punto en el que llega el nauta, porque se le llama al protagonista nauta, el que se monta en el barco y se lanza al mar así a la desesperada, porque ya cuenta con que su vida no vale nada, dice por dónde los rumbos me llevan. El gran océano al que se lanza, digamos que es un poco la gran metáfora de nuestra mente, con todos sus laberintos y todos los monstruos que pueda encerrar en el inconsciente, en los océanos, en el fondo del océano. Y todas esas aventuras vitales que vive para sobrevivir por fuera son las profundidades que va buceando dentro de él. Eso es lo que coincide y empatiza con la persona que está en la playa varada. Es decir, existencialmente, mentalmente ha llegado a un punto parecido al que vitalmente el otro ha llegado a sobrevivir. Y entonces le sirve un poco como legado o como mapa, ruta existencial. Cada pergamino, cada historia que él cuenta, tú la titulas como, o él nos la transmite como un canto, a la manera de los clásicos, ¿no? Los cantos de la Odisea, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego hay títulos claramente existenciales como Mirando lo invisible, sintiendo lo insensible, o Dios, si existes, asiste, por ejemplo. ¿Qué tiene? ¿Podemos hablar de un neoexistencialismo después del boom de esos sismos de Camus, de lo que ocurre a principios del siglo pasado en Francia? Porque nuestros entornos, al menos aparentemente, son bien distintos, aunque quizás si rascamos un poco no son tan distintos, ¿no? Pero ¿podemos hablar de un neoexistencialismo o bebemos de las mismas fuentes que aquellos? Bueno, yo como personaje, voy a decirme personaje, la persona que está cara a la sociedad, y luego vamos a llamarle yo con mayúsculas a lo que se pretende encontrar dentro de uno, ¿no? Yo soy muy vitalista, soy muy mediterráneo y entonces he leído bastantes alemanes y bastantes franceses, pero soy como muy vitalista. He bebido más de fuentes orientales que occidentales. Entonces esto no pretende llegar a una especie de sinsentido ni nada de esto, sino anular al ego estrecho y encontrar un yo como más inmenso dentro de uno, con una infinitud de posibilidades creativas, expresivas y vitalistas, muy por encima de los límites estrechos que la sociedad nos va acotando. Ese es el único mensaje que pretendo dar. Más vale la búsqueda interior que no heredar información de segunda mano y aplicártela a ti, que no tiene nada que ver. Es lo que otros han querido escribir o marcar, no tiene por qué servirte a ti, necesariamente. Aquí no hay dogmas ni hay límites en nada para mí. Pero si llegamos a conclusiones parecidas o a sentimientos similares o a emociones paralelas a aquellas, ¿viene dado porque lo que nos rodea pueda ser similar o no? Yo me paso la vida, me gusta mucho el juego ese de establecer paralelismos, de mirar para atrás, reconocerme en el presente y ver de alguna manera cómo podrían ser las cosas después, en el futuro. Y cuando miramos para atrás decimos, no tiene nada que ver la primera mitad o el primer tercio del siglo XX con este arranque de este primer tercio del siglo XXI. Bueno, o sí. Quiero decir, no tiene nada que ver porque es una era de tecnología, es una era de prosperidad, de paz. Estamos en ese momento en un periodo de entreguerras. Parece diferente, pero sin embargo aquí también estamos en un constante periodo de entreguerras. También estamos ante una revolución esta tecnológica que en aquel momento también venía por otros motivos, desarrollo quizá menos en España, pero sí en otros lugares de Europa y Estados Unidos. Bueno, quizás los paralelismos, las diferencias no sean tantas, por eso también tiene cabida ese pesimismo existencial para algunos. Sí, pero vuelvo a insistirte, para mí la auténtica revolución, como decía Sri Aurobindo, que fue incluso un activista en contra de los ingleses en la India, que fue un sabio y un filósofo maravilloso,
Para mí la auténtica revolución empieza por la persona. Él dejó el activismo y dijo, ahora toca la revolución dentro de cada persona. Y entonces se retiró y empezó a investigar, a escribir, bueno, mucha poesía, mucha filosofía. Yo para mí la auténtica revolución también es interior. Es decir, si esto tiene que cambiar, tiene que haber un límite de presión tan absoluta que no lo aguanten ni si me lo tengo que decir, ni los propios políticos lleguen a aguantarla ya, que son los que están un poco manejando, y alguno más, ¿no? Pero esto tiene que llegar a un límite de presión que diga, ya está, o sea, o nos lo cargamos todos, o no lo cargamos y luego resurgimos, o como se quiera decir. A lo mejor esto puede parecer muy ciencia ficción, pero yo lo estoy respirando por todos sitios. Es decir, el sistema no se parchea. Yo creo que esto ya está caduco. Hace bastante más tiempo del que queremos admitir. Oye, ¿es narración, es ensayo, es filosofía? ¿Hay algo también, hay un tono lírico? Iba a decir contenido, quizá no tan contenido, porque de todo eres un poco también, ¿no? Sí, yo, bueno, ya te digo que se podría decir, para que todo el mundo entienda la etiqueta, pues prosa poética, que es lo más recurrente. ¿Y qué es? Pues digo, pues es una novela. ¿Es ensayo? Pues claro, porque puedes coger cada canto y bueno, ¿qué importa que esté ahora después de la tormenta o que la haya pasado detrás de la quinta ola, está ahora el barco? Eso es lo de menos, porque la aventura vital es divagar por un océano. Tiene mucho de ensayo también, porque puedes aislar, pero la manera en la que está expresada es muy lírica. Vamos, esto modestamente hablando, porque yo vengo de donde vengo, ¿no? Del mundo del cómic y la ilustración y del diseño gráfico. Pero sí, salieron así como muy poéticos, una prosa muy cargada de imágenes, de cromatismos. La gente a veces quiere ver ilustraciones vivas. Pero bueno, ya el lector irá juzgando. Yo tampoco quiero poner etiquetas a nada. Surgió con total libertad y bastante fresco, es decir, a una velocidad muy rápida. Están escritos, esto asusta, en unos 20 días. ¿En 20 días? Y trabajando mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche en otras cosas, sí. en cosas. 20 días, poco más. Ahí lo cuento en la introducción y en qué estado está hecho y bueno. O sea, que lo tenías en la punta del teclado, diríamos, decir, ahora, yo hacía ¿no? un recreo en el instituto y me ponía a escribir ahí en medio de la sala de profesores, como si estuviera solo. Llegaba a las 3 de la tarde y de pronto me daban las 11 de la noche y en el ordenador con el teclado y digo, madre mía, ¿pero qué hago aquí? O sea, era de eso que te absorbe un trabajo tanto, como cuando pinto y cuando he hecho cómics que me he tirado días enteros sin dormir. Pues no recordaba un trabajo similar que no fuera con la ilustración o con el cómic, que ha sido mi pasión, lógicamente. Oye, el concepto de neutralidad, que está por todo, desde el primer momento, y por todo el libro. Háblanos un poco de eso, porque además hay un canto que se llama Por nada para nadie y otro que se llama, me gusta mucho el Requiem por un nauta neutro. Me encanta porque es súper observador, sí. Por nada para nadie, que forma parte además de la dedicatoria del libro, claro. que es esta, ¿no? Por nada para nadie, con amor. Hablemos de neutralidad, hablemos de ese concepto, que me llama mucho la atención la forma de enunciarlo. Aunque me imagino, hasta el mismo protagonista pone ahí la introducción al que llamaremos nauta neutro. Digamos que después de la filosofía personal, buscando cosas y comportamientos y behavior y todas estas cosas, al final se impuso un poquitín, como nuevas olas, nuevas modas, aparte de programación neurolingüística, todo este tipo de nuevas tendencias, pues lo que se impuso es lo transpersonal. Entonces yo prefiero utilizar el término, aunque queda un poco raro, no impersonal, sino apersonal. Es decir, no quiero exactamente trascender ninguna persona. Parto de la persona, porque para ir un poquitín más allá tienes que partir de algo, pero le llamo apersonal con muchísimo cariño y mucho respeto. Es decir, prefiero dejar la persona a un lado, la historia personal con la que estamos identificados, y ahondar en lo que va más allá en nosotros de cada sesgo de individualidad. Eso es lo que busca el libro. Por eso no hay nombres, no hay apellidos, no hay fechas, no hay nada más que cantos como si fueran en cifras romanas, canto tal. Están enumerados así. Has dicho, es una especie de odisea y ya está. Es decir, es totalmente apersonal, que no tiene nada que ver con impersonal para mí. Cierto. Yo sigo viendo más referencias, no sé si acertadas o erradas, pero por ejemplo veo aquí un canto que es La noche oscura sin calma. Y me voy a Juan de la Cruz, claro. Claro, lógicamente. Veo Cerrar los ojos para ver más y me voy a una referencia bastante más moderna y más rockera, ¿no? Que es a John Lennon, que decía que vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no? Claro. Y veo muchas referencias en este sentido, pero todas un poco en esa misma línea, aunque vayamos de los místicos al rock
and de roll, todo. pero en todo ha existido Hay de siempre todo. esa, Sí, sí. pues ese existencialismo. Sí, sí, Los dos total. ejemplos citados, yo creo que de alguna manera eran Sí, existencialistas. Posiblemente John Lennon de una manera más consciente, pues total. Juan de la Cruz quizá menos, Sí. pero ahí estaban, ¿no? No, yo lo que pasa es que he manejado mis propios mitos, mis propias tendencias, pero está lleno, es que lo pongo todo patas arriba. Hablo de la sanidad, de los hospitales, ahí veladamente, no tan veladamente, hablo de los sistemas de alimentación, hablo de la sociedad en un barco, un nauta por ahí perdido. O sea, lo pongo todo un poco patas arriba porque es lo que hago todos los días. O sea, yo cumplo con todas mis obligaciones 200%, pero yo no soy el típico autómata, y permítaseme un poco a lo mejor la pedantería o el orgullo o la osadía, pero yo lo pongo todo patas arriba constantemente, pero instante a instante. O sea, no es que sea un descreído de nada, simplemente es que no quiero entrar demasiado en acomodamientos y con hábitos demasiado que se van anquilosando en ti y te van creando una rigidez en el cuerpo y en la mente. Prefiero libertad, empezar cada momento, cada instante. Ujú. Entonces mis referencias son desde las noches oscuras del alma, que son las crisis profundas en las que tú tocas fondo y salen todos los fantasmas, que son los únicos fantasmas y miedos que a los que tenemos que afrontar, y solo tú puedes hacerlo. Ni médicos, ni psicoanalistas, ni nada. Tú tienes que hacerlo, porque tú eres el que los padeces y tú eres el que tienes que afrontarlos. Claro. Y punto. Esto pasa cuando vas a un psiquiatra, a un psicoanalista, a las pocas sesiones ellos te dicen, bueno, ahora eres tú el que tiene que, dice, pues para Claro. podía ahorrar los 600 euros Claro, anteriores es que que tenías te pagando. diagnostican, le ponen un nombre y Te mandan una pastilla magnanimizan y algo. después te dicen Claro. que tienes que enfrentarte a ello. Y dices, Claro, bueno, ya, sí, yo lo pienso sé. que la enfermedad empieza cuando la etiquetas. Es decir, Claro. simplemente hay un desequilibrio y algo que no anda bien. Vale, pues vamos a indagar. ¿Que te tienes que echar mano al exterior? Pues entonces entra en el juego, no pasa nada. Pero ten los dos chakras para Bien para puestos. atreverte. Que lo pones todo patas arriba es evidente en el potaje de la existencia, que, que está muy bien ese título. Me encantan los títulos de los cantos o los juegos de palabras que también son muy agudos. El vago reflujo de los reflejos, por ejemplo, me encuentro aquí. Vamos a hablar, decías que algunos quieren ver incluso ilustraciones literarias. Las hay, y no solo literarias, sino físicas también, porque eres ilustrador, eres diseñador. Cuéntanos cómo has jugado a ponerle... No sé si es más difícil ilustrar un libro escrito por uno mismo que ilustrar un libro que te dan y dices, venga Vicente, ilústrame este texto que te paso. Sí. Posiblemente te movieras con más facilidad, con menos responsabilidad, así que lo que has tenido que hacer para ilustrarte a ti mismo, no lo sé. Es que esto ha sido un poco, vamos a ver, el libro surgió, se escribió, se concertó con un editor, pero claro, el editor al ver tanta ilustración mía y al enterarse la otra faceta, que empezó ¿por qué no publicamos un cómic? Y digo, espérate, que eso vendrá después. Y entonces digo, bueno, empezar a hacer cómic, tengo muchas ideas, pero me lo tengo que pensar un poco, porque lleva mucho tiempo. Me ha salido muy fácil la escritura ahora, esa vena. Dice, pero qué lástima no acompañarlo. Entonces, claro, ¿quién no le hace a los 52 o 53 cantos? No recuerdo, porque también viene el epílogo y tal. Sí. Digo, ¿quién no le hace una ilustración a cada 53 uno? y un epílogo, claro, y una introducción. Te montan en bastantes ilustraciones más la portada. Entonces, claro, me enfrasqué este verano, después de varios años que lleva escrito esto, me enfrasqué a ilustrarme a mí mismo, como tú bien decías. Pero bien, utilicé la técnica del monotipo, que me apetecía mucho retomar, y bien, lo pasé pipa, y bueno, pues ya por fin, aquí tenemos el monstruito. Bueno, pues un monstruito que se va a presentar el próximo viernes 3 de febrero a las 7:30 de la tarde en la librería Diego Marín Expolibro en Murcia, una introducción a cargo de Isabel García Molina, la responsable del aula de poesía de la Universidad de Murcia, y que ha escrito e ilustrado Vicente Tiburcio, que, bueno, pues nunca se fue, pero ahora vuelve también por estos pagos, lo tenía un poco abandonados, y promete hacerlo con frecuencia, en tanto que promete seguir dando a la imprenta textos, trabajos y hasta un cómic. Yo, fíjate, me apetecería mucho leer un cómic tuyo, de nuevo cuño. Lo habrá. Los que nos conocimos, o los que te conocimos como dibujante, pues lo echamos de menos también. Ediciones Más Estrella, que es un sello editorial madrileño y que edita muy bien, por cierto. El libro en la mano y estás contento con ellos, ¿no? He estado bastante encima porque, claro, se ha tropezado con mi deformación profesional y cuando me mandaba las pruebas, cambia y no está acostumbrado a que un escritor sea tan, con perdón, puñetero, ¿no? Claro, pero tú eres diseñador, entonces... Por eso, claro, hombre, lo hubiera hecho yo directamente, pero claro,
no puedo estar en todo, pero ha estado estrechamente. Y luego esta es la segunda edición. La primera edición, los textos y los créditos estaban puestos de otra manera. O sea que todavía ha habido cambios. Tú ya tienes los primerísimos de la segunda edición. En fin. Bueno, pues un lujo. Esto que hemos contado esta tarde, el libro que tenemos entre manos y que se puede conocer más de cerca el próximo día 3. Y ya lo tienes en librería, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. En Expolibro se puede encontrar. En Cartagena también va a ser presentado, también se va a encontrar. Y se puede pedir en ebook, se puede pedir a Max Estrella directamente. Pues en Amazon, supongo, y este Sí, tipo sí, de sí, canales seguro, de distribución hay sin ningún mucha, problema. sí. Cantos náuticos, Vicente Tiburcio, de Más Estrella Ediciones. Pues un gozo charlar contigo un ratico aquí en la Pues radio y ya sabes dónde estamos, ya sabemos dónde estás y hasta que tú quieras volver. encantadísimo de volverte a ver, Jacinto. Un placer, Vicente Tiburcio. Apunten el nombre, apuntadlo, los más nuevos, los más jóvenes. Y los que no seáis tan jóvenes, tampoco mayores, porque nosotros estamos hechos unos críos, Claro. por lo menos de ideología. Lo del cuerpo ya no sé, como... Yo es que bebo más agua que Triviano, entonces, no sé yo. Pero bueno, ahí andamos. Pues un gusto reencontrarnos.